Ministro del Interior. Pasamos a la siguiente interpelación del senador Martínez del Grupo Parlamentario Unidos Podemos en Común Podem en Marea sobre el calendario previsto por el Gobierno para abordar la reforma del sistema de financiación autonómica. Para la exposición de la interpelación tiene la palabra el senador Martínez. Muchas gracias, señor presidente. Señora Montero, en su comparecencia en la Comisión de Hacienda tuvimos la oportunidad de intercambiar brevemente opiniones sobre el sistema de financiación autonómica. Espero que con esta interpelación podremos tener un debate de mayor profundidad y de mayor calado. La financiación autonómica, para quienes no están muy metidos en la materia, muchas gracias, es una cuestión muy técnica, muy enrevesada, no es nada intuitiva y es un tema muy poco atractivo y sin un ápice de épica. Y, sin embargo, es un elemento fundamental para entender la crisis política que vive España y que tiene una triple dimensión social, territorial y democrática. Esta mañana, en su comparecencia, el presidente del Gobierno ha dicho textualmente que España tiene una crisis política en Cataluña. Yo creo que esa no es una afirmación completamente precisa. El conflicto territorial no es un problema catalán, es un problema español. Y no es además algo nuevo en la historia de España, sino que es un problema histórico que tiene que ver con un Estado que concentró su presencia y sus recursos en determinados lugares, dejando de lado una parte muy relevante del territorio. Y tiene que ver también con la caracterización de España como lo que José Luis Villacañas llama una nación tardía, que afecta a la autopercepción de España como una realidad frágil y en riesgo de permanente fractura. Desde ese punto de vista, el problema territorial no es un problema catalán, como le decía, es un problema español. Es evidente que en Cataluña ha sido donde el conflicto ha entrado en erupción, pero los movimientos sísmicos que han producido esa erupción afectan al conjunto de España, tienen que ver con la configuración territorial del Estado. Por eso creemos que no están ustedes acertando al tratar de restringir esta cuestión a Cataluña y que se equivocan de lleno al aparcar la reforma del sistema de financiación autonómica, contrariamente a lo que prometió Pedro Sánchez antes de ser investido presidente. El siguiente punto sobre el que quiero incidir es que la crisis territorial y la crisis social son, desde nuestro punto de vista, las dos caras de la misma moneda. La crisis territorial de España tiene que ver con una sensación de retroceso con respecto a los avances sociales y democráticos logrados a lo largo de las últimas 4 décadas. Tiene que ver con la frustración de expectativas vitales de buena parte de la población y con el desencanto con el régimen político surgido de la transición. En un país plurinacional como España, aquello que puede unir a la gente no es un vínculo de tipo etnocultural, como pretenden los señores del Partido Popular, sino más bien un vínculo cívico en torno a una democracia consolidada y al sistema de bienestar del que nos hemos dotado. Y no se puede quebrar eso sin quebrar la cohesión territorial de España. El tercer punto que le quería exponer es que el sistema de financiación autonómico vigente ha contribuido de manera decisiva a ahondar la crisis territorial. Se trata de un sistema complejo y opaco, un sistema que es arbitrario y que no es equitativo, en tanto que las diferencias en la financiación de cada comunidad autónoma no se explican por criterios económicos ni sociales. Y es rígido porque cuanto más evidentes son sus problemas, más difícil parece de reformar. Su Gobierno no ha presentado todavía una propuesta que permita superar esta situación y todavía hoy no sabemos exactamente cuál es su posición. Por eso, nuestro objetivo de mínimos
hoy aquí es que al menos usted establezca un calendario para abordar la reforma del sistema de financiación autonómica. Además, la infrafinanciación ha derivado en una crisis de deuda de las comunidades autónomas. Por eso, las comunidades autónomas peor financiadas son también las más endeudadas: Cataluña, Comunitat Valenciana y Andalucía. Y por eso, la reforma del sistema de financiación autonómica tiene que ir acompañada de una solución al problema de la deuda que vaya más allá de acudir permanentemente a un mecanismo que en principio debería ser provisional como es el FLA. La crisis de la deuda ha sido el catalizador, de hecho, de las políticas de austeridad. Y eso me lleva al siguiente punto. Las mismas políticas de austeridad que están agrietando el proyecto europeo son las que han agrietado también a España. La reforma del artículo 135 de la Constitución y su desarrollo en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera suponen anteponer los intereses de los acreedores financieros al bienestar general de las y de los ciudadanos. Tal como dice el sociólogo Wolfgang Streeck, actualmente los Estados tienen no uno, sino dos soberanos. Por debajo, los ciudadanos, y por arriba, los mercados financieros. Y de eso se deriva una crisis de legitimidad, una crisis de representación y, en definitiva, una crisis democrática. Y un gobierno que se llama progresista debería apostar de manera decidida por desmantelar el entramado de la austeridad, y ustedes no lo están haciendo. A ese entramado de austeridad hay que darle la vuelta y hay que hacerlo estableciendo un suelo de ingresos para el Estado. Se le impuso la senda de los recortes a un país como España, con un sistema de bienestar infradesarrollado y con una fiscalidad insuficiente e injusta, mientras se gastaban miles de millones de euros en rescatar a grandes empresas y grandes bancos. El acuerdo presupuestario firmado entre el Gobierno y Unidos Podemos puede comenzar a darle la vuelta a esa situación, pero todavía estaremos lejos de converger con la media de los países de la eurozona en términos de ingresos fiscales, de la que nos separan nada más ni nada menos que 70.000 millones de euros. Ingresos para abordar, para atajar la infrafinanciación, pero también para mejorar la cohesión interterritorial, porque tras 40 años los desequilibrios entre territorios no se han reducido, sino que se han aumentado. Esos desequilibrios eran anteriores al Estado de las autonomías, pero con el Estado de las autonomías no se han superado, sino que incluso se han generado otros nuevos. El principal instrumento para superar estas asimetrías está establecido en la Constitución y es el Fondo de Compensación Interterritorial, que se ha recortado desde el 0,21% del PIB en su año de creación en 1991 hasta menos del 0,04% en 2016. Aumentar este fondo y distribuirlo en función de criterios objetivos que incluyan a la población, pero también otros como el nivel de renta per cápita, el paro o el índice de pobreza, es clave. Y eso es algo que no tiene por qué esperar a la reforma del sistema de financiación autonómica, sino que pueden empezar a plantear desde ahora mismo. El siguiente punto que quiero plantearle es una tesis fuerte de nuestro grupo, y es que la cuestión territorial no se puede solucionar, pero se puede gestionar. Y para eso son necesarias instituciones de signo federal, y eso supone abordar la reforma, al menos, de la Agencia Tributaria, del Consejo de Política Fiscal y Financiera y del Senado de España. Reformas que se incluyen, por ejemplo, en el informe de la Comisión de Expertos sobre Financiación Autonómica. Reformas que permitan que haya cauces para canalizar y solucionar los conflictos democráticamente y entre todos, que protejan el autogobierno de las comunidades autónomas, que impidan que se produzcan arbitrariedades y que favorezcan relaciones de cooperación horizontal. Y todo ello supone abordar cambios. Algunos no podrán ser inmediatos y otros no pueden seguir aplazándose. Voy terminando. España está en un momento de impasse, uno de esos momentos llenos de claroscuros en los que hay días en que parece posible que haya avances muy relevantes
como los contenidos en nuestro acuerdo presupuestario y otros días en los que todo parece oscurecerse. Tras las elecciones andaluzas existe el riesgo de que los sectores más reaccionarios se envalentonen y de que el Gobierno reaccione replegándose sobre sí mismo y poniéndose a la defensiva. No hay que entrar en ese juego. Hoy más que nunca es necesario persistir en abordar la crisis territorial desde unos parámetros diferentes. No hay que cederle terreno a los portaestandartes del 155. Quienes quieren cargarse el Estado autonómico son exactamente los mismos que quieren cargarse la educación pública, la sanidad pública o la atención a la terminando, dependencia. señoría. Sí, señor presidente. Es momento, por tanto, para defender la autonomía andaluza, para defender la autonomía valenciana, para defender la autonomía catalana, para defender el conjunto de las autonomías y un proyecto de España que sea plural, justo y democrático. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Martínez. Para contestar la interpelación en nombre del Gobierno, tiene la palabra la señora ministra de Hacienda. Muchas gracias, señor presidente. Señoría, señor Martínez, efectivamente voy a intentar comenzar por donde usted lo ha hecho, refiriéndose a la crisis territorial que vivimos en el país. Y puedo compartir con su señoría, creo haberle entendido bien, que hay una suerte de sustrato que es común a todos los territorios de España, que tiene que ver con el modelo de financiación autonómica, en donde en los tiempos de crisis se ha producido un ajuste en el gasto muy importante en las comunidades autónomas, no solo el ajuste global al que han venido realizando todas las administraciones, sino que con especial hincapié hubo un reparto inequitativo, injusto, entre los esfuerzos que tenía que hacer el Gobierno de España y los esfuerzos que tenían que hacer las comunidades autónomas. De hecho, señoría, en más de una ocasión, cuando ostentaba otra responsabilidad en el ámbito de la comunidad andaluza, siempre quise llevar al debate que quizá lo importante no era ver quién tenía que hacer los ajustes, sino lo importante era ponernos de acuerdo en qué políticas son las que no tenían que sufrir un mayor recorte porque representaban el colchón de seguridad de los ciudadanos. Y, por tanto, con independencia de qué administración es la que tuviera que ejercer o no ese ajuste o ese control, era importante que la política sanitaria, la política educativa, la política de bienestar social o la política de pensiones y de desempleo, que cada una de ellas reside en distintas comunidades autónomas, las blindáramos en relación con los ajustes y a partir de ahí pudiéramos hacer un reparto lo más equitativo posible de los objetivos de estabilidad o de los ingresos que en cada momento han tenido los presupuestos generales del Estado. Y comparto que parte del malestar que alimentó también, pero también, señoría, no solo y exclusivamente el conflicto en Cataluña, era justamente esa sensación de pérdida que los ciudadanos hemos tenido durante este tiempo de crisis, en donde hemos perdido poder adquisitivo, en algunas ocasiones incluso el empleo, en otras ocasiones hemos tenido directamente que abandonar el hogar o irnos a vivir a casa de nuestros padres o de nuestros hijos, dependiendo de la situación, y por tanto generándose una sensación de insatisfacción que, unido a otros factores que no es objeto de esta comparecencia, provocaron la eclosión del problema que en Cataluña estamos viviendo en los últimos tiempos, fundamentalmente, como ha dicho el presidente esta mañana, un problema de convivencia. Yo creo, señoría, que el presidente del Gobierno, a lo largo de su exposición, ha empleado mucho tiempo en intentar trasladar cuál es la idea que tiene el Gobierno de España y el Grupo Parlamentario Socialista a propósito del diálogo, del entendimiento que se tiene que producir entre Cataluña y el resto de España. O, en definitiva, cómo tenemos que ir poniendo los cimientos para que vayamos avanzando en un diálogo constructivo y no tanto en un diálogo de reproche, en un diálogo de pretensiones que están al margen de la Constitución y que no pueden encontrar ni hueco ni eco en el ámbito normativo en el que nos desarrollamos en este momento en nuestro país. Dicho esto, señorías, que me parecía importante trasladarle lo que comparto y los elementos que creo que también son añadidos, me gustaría decirle que el presidente del Gobierno en el Senado, en una de sus primeras comparecencias públicas, ya anunció con absoluta honestidad
que no iba a dar lugar durante la presente legislatura a acometer la reforma del modelo de financiación autonómica. Pero dijo dos cosas, señorías, que son, si cabe, igualmente importantes. La primera que dijo fue que este Gobierno iba a acompañar con una mayor dotación de recursos las competencias que tienen en este momento las comunidades autónomas y que, por tanto, en los presupuestos se contemplaría una mayor capacidad de gasto por parte de las comunidades autónomas vía transferencias del Estado o vía capacidad de ampliar su objetivo de déficit para que pudieran acometer nuevos gastos en relación con la senda que estaba anteriormente. Y, en segundo lugar, señoría, también dijo que iban a comenzar de inmediato las actuaciones de reforma del sistema de financiación para que se avanzaran todo aquello que fuera posible al objeto de tener ya un diseño que pudiéramos poner a disposición de la Cámara Alta y de la Cámara Baja, al objeto de que pudiéramos debatir de las cuestiones profundas que afectan al estado del bienestar. Porque, verá, hablar de financiación autonómica es hablar del estado del bienestar. O, dicho de otra manera, agredir el entorno de las comunidades autónomas no es una agresión cualquiera o inocente, es justamente agredir el entorno donde los ciudadanos tienen asegurado su colchón de seguridad en base a la igualación que se produce en términos sanitarios, en términos educativos o en términos de bienestar social. Por eso quería decirle que para el Gobierno de España es una prioridad absoluta la reforma del sistema de financiación, porque eso conlleva una seguridad a las comunidades autónomas de que tienen recursos suficientes para poder ejercer sus competencias y que, por tanto, esta suerte de agravio que muchas veces anidan en el conjunto del territorio se puede minimizar si es posible que nos dotemos de un sistema que sea suficiente y que permita poder desarrollar esas competencias en un entorno más o menos cómodo en términos de mejora de los servicios públicos que ponen a disposición de los ciudadanos. El problema, señorías, es que cuando llegamos a este Gobierno, y no era una cuestión ajena, porque los consejeros de las comunidades autónomas ya conocíamos esa situación, el problema es que el Partido Popular ha estado, si me permite la expresión, mareando la perdiz desde el año 2013 para no acometer la reforma del sistema de financiación autonómica. Y no se lo digo yo por intuición, es que el señor Montoro así lo declaraba en el Consejo de Política Fiscal o cada vez que era interpelado en esta Cámara o era interpelado en el Congreso de los Diputados. De hecho, fue la Conferencia de Presidentes del año 2017 la que instó al Gobierno de España a que sin demora empezara los trabajos preparatorios de la reforma del sistema de financiación. Y como consecuencia de ello, señorías, se constituyó la comisión de expertos de la que usted ha hecho referencia, que inició su trabajo aproximadamente 2 semanas después y que concluyó 6 meses después de su creación con la redacción de un informe que recogieron propuestas y también conclusiones. La cuestión, señor Martínez, es que el informe fue un magnífico informe de diagnóstico, pero evidentemente el comité de expertos dejó las variables a decisión del criterio político porque gran parte de la distribución de los recursos depende de decisiones políticas que el Gobierno anterior nunca ha querido acometer, probablemente porque no tenía entre sus prioridades la capacidad de que el Estado compartiera un mayor volumen de los ingresos que actualmente recauda con el entorno administrativo, con el entorno competencial, en definitiva, con las comunidades autónomas. Y es por eso que esa estrategia claramente dilatoria del Partido Popular le llevó a crear una segunda comisión de expertos que también concluyó su trabajo en líneas bastante similares de la que lo hizo el primer grupo de trabajo y que nuevamente redundó en el diagnóstico de la situación, básicamente en la insuficiencia de recursos global que tiene el sistema de financiación autonómica, sin proponer medidas políticas que no le correspondían, porque depende ya pues, de los portavoces, de los grupos políticos, del propio comité, el Consejo de Política Fiscal y de la propia opinión del Congreso de los Diputados y de este Senado. ¿Qué ha hecho este Gobierno desde que llegó a la Moncloa? Pues fundamentalmente, señoría, constituir un grupo político pidiéndole a las comunidades autónomas que designaran personas que tuvieran capacidad decisoria, es decir, que el avance de los trabajos se pudiera hacer
con el visto bueno, el beneplácito de las comunidades autónomas que estaban allí representadas, ya no por un experto que no tiene vinculación política con el Gobierno, que en cada momento está en una comunidad autónoma, sino que tuviera capacidad de avanzar. Y, de hecho, se reunió esta comisión el pasado 26 de septiembre con el propósito del que nosotros nos habíamos dotado, que creíamos que era el primer elemento con el que había que comenzar, como era la determinación de la insuficiencia de recursos que tiene el modelo de financiación. Y fue queriendo, señor Martínez, que empezáramos por un ámbito en donde, a mi criterio, creo que tenemos más capacidad de consenso, porque creo que podemos definir de una forma más clara, sin peleas territoriales, para que me entienda, una metodología que haga que podamos derivar recursos que actualmente existen en el Estado para que se puedan inyectar al modelo de financiación y, a partir de ahí, producir las diferentes variables que voy a intentar exponerle y que luego en mi segunda intervención intentaré profundizarle. Básicamente, señoría, a criterio del Ministerio de Hacienda, creemos que tenemos que hablar de las necesidades de gastos reales de las comunidades autónomas, y para eso empezó el grupo de trabajo definiendo esa metodología, de la cuantificación de esa insuficiencia financiera, del análisis de competencias homogéneas, de la fiscalidad que soporta cada administración y cómo se ejerce, de la armonización fiscal en determinados tributos para que no ocurra esta suerte de dumping fiscal que está deslegitimando algunas figuras tributarias, de la sostenibilidad dinámica del modelo y de la deuda para que sea sostenible en el medio y en el largo plazo, del reparto de los ingresos. Vaya terminando, señora ministra. Del reparto de los ingresos entre los distintos niveles o de la distribución equitativa de los esfuerzos fiscales. A esa propuesta, señorías, consideramos que hay que incorporarle la reforma del Consejo de Política Fiscal y Financiera para que efectivamente se comporte como lo que es, como el órgano de interlocución entre el Gobierno de España y las administraciones territoriales, de manera, señorías, que podamos discutir el modelo de financiación una vez que conozcamos los recursos. Tiene que terminar, señora ministra. Termino, presidente. Los recursos con los que va a contar, porque creo que eso va a facilitar el debate posterior. Llevamos 5 meses, estamos trabajando en una metodología que es una metodología compleja, pero mi intención, señoría, es que el modelo, al menos en el diseño, quede al final de esta legislatura perfectamente dibujado para que en la próxima podamos implementarlo y podamos corregir aquellas cosas que no sean satisfactorias. Esa es nuestra intención. Muchas gracias. Gracias, señora ministra de Hacienda. A continuación tiene la palabra el senador Martínez. Pues le agradezco la respuesta, señora Montero. Yo, francamente, creo que en la decisión que tomó el presidente Pedro Sánchez de no abordar en esta legislatura la reforma del sistema de financiación autonómica, no pesaron solamente elementos técnicos o de imposibilidad de completar la reforma dentro de esta legislatura. Intuyo que debió operar un análisis de costes y beneficios para el Gobierno, en el cual figurarían, por ejemplo, la posición de las distintas comunidades autónomas, la diferencia de criterios de las distintas comunidades autónomas, también entre las gobernadas por el Partido Socialista y de la propia correlación de fuerzas dentro del Partido Socialista. Pero puede ser que esto no fuera así, puede ser que yo esté equivocado y que esto no tuviera nada que ver. Y si no tiene nada que ver, yo lo que le planteo es que definamos desde ya una propuesta de calendario y de configuración del nuevo sistema de financiación autonómica, no solo de las necesidades de gasto, sino de los fondos que debe haber y de los criterios con los que se deben repartir los fondos, por ejemplo, el de población ajustada. Es evidente también que el sistema de financiación autonómica necesita dotarse de suficiencia, y eso a lo que nos apela es a una reforma fiscal en profundidad
mayor que la que hemos acordado en el acuerdo presupuestario firmado por el Gobierno y Unidas Podemos, y la descentralización en materia de ingresos fiscales, porque el proceso de descentralización, de constitución del Estado de las autonomías, generó una gran descentralización de los gastos, pero no tanto de los ingresos y, sobre todo, de la capacidad normativa. Pero más allá del propio sistema de financiación autonómica, yo le he planteado una serie de cuestiones que el Gobierno podría plantearse abordar dentro de esta legislatura. La primera, revertir, echar para atrás el andamiaje legal de la austeridad que se nos impuso a partir de la reforma del artículo 135 de la Constitución y de la aprobación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. La segunda, abordar el problema de la deuda de las comunidades autónomas. La tercera, el Fondo de Compensación Interterritorial que se tiene que dotar en los presupuestos generales bajo unos determinados criterios. Y le añado otro: evitar el dumping fiscal entre las comunidades autónomas. Evitar que las comunidades autónomas rebajen su fiscalidad para tratar de atraer a los ricos de cada comunidad autónoma y evitar así que haya una competición fiscal a la baja. Señoría. Sí, gracias, señor presidente. Sobre la política territorial, los gestos son importantes, pero los gestos por sí solos no bastan. Ustedes, como Gobierno, no solamente deben tratar de hacer gestos hacia Cataluña, ustedes deben plantear un modelo territorial que sea capaz de reunir a la mayoría de la sociedad. Tiene que terminar, señoría. Sí, señor presidente, y con el que sea posible derrotar políticamente los discursos de la extrema derecha y del conglomerado del 155 aquí presente. Muchas gracias. Gracias, senador Martínez. En nombre del Gobierno tiene la palabra la señora ministra de Hacienda. Sí, gracias, señoría. Yo creo, señoría, que no se le puede quitar complejidad al debate. Este es un debate complejo y me gustaría compartir con usted, además, que yo soy una firme convencida que tributan las personas y no los territorios. Y, por tanto, en el centro del debate de la reforma de la financiación autonómica deberíamos desde el principio ser capaces de poner a los ciudadanos y a las ciudadanas en el primer plano, su derecho a la igualdad en la prestación de los servicios públicos, su derecho a las oportunidades al empleo, su derecho a la seguridad vial y, por tanto, a las infraestructuras. Y me gustaría, y sé que es difícil y sé que es complejo, porque después cada uno se mira cómo le repercute en su financiación autonómica cada una de las variables, sí que me gustaría, aunque sea algo romántico, señoría, llevar al ánimo de los grupos parlamentarios que me gustaría hablar de personas y que no entremos en una deriva de enfrentamientos territoriales en la que probablemente no conduce a nada, porque lo importante es que las personas vulnerables, las personas trabajadoras, la clase media, aquellos que necesitan del Estado para las necesidades básicas, tengamos la capacidad de rendirle unos servicios públicos excelentes y de calidad. Sin embargo, señoría, usted mismo lo decía al inicio o al final de su intervención, es verdad que cada vez que hablamos de financiación autonómica parece que siempre suenan los tambores de los territorios para ver cómo somos capaces de llevarnos la mayor parte de la tarta. Siendo esto legítimo, señoría, creo que aquellos que creemos en la igualdad, que creemos en que todos los ciudadanos tienen que tener los mismos derechos, tenemos siempre que hacer un pequeño aviso a propósito de lo que le decía, que cada uno tribute según su capacidad y reciba según su necesidad, viva donde viva en España y, por tanto, que no haya diferencia en razón del lugar donde se vive, sino en razón de la prioridad política que cada gobierno autonómico le quiera dar a los servicios públicos fundamentales. Creo que desde ahí podemos avanzar para que no se convierta esto en una suerte de trincheras de cada uno de los territorios, viendo desde la escasez de recursos qué parte es a la que pueden aspirar y, por tanto, qué parte es la que tienen que pelear atacando a otros territorios o no teniendo en cuenta variables que para todos pueden ser interesantes. Yo comparto
algunas de las variables que usted ha dicho en relación con indicadores socioeconómicos, en relación con el paro o en relación con algún otro elemento que cada territorio quiera aportar al debate. Lo que sí creo que es importante que antes de entrar en el reparto de la bolsa, de los recursos que se inyectan a esa bolsa que posteriormente se reparte, que haya una cierta tranquilidad en todas las comunidades autónomas de que van a recibir un mayor volumen de recursos. O dicho de otra manera, que a ninguna se le va a quitar para poder compensar a otra, porque creo que eso va a permitir que todos nos relajemos ante las propuestas que se pongan delante y tengamos una cierta aproximación más intelectual a que efectivamente podamos tener la capacidad de determinar cuáles son los elementos sustanciales que determinan un mayor coste de los servicios públicos, que es en definitiva lo que aquí se está intentando abordar. Dicho esto, señorías, gracias, presidente, y termino. Creo que podemos compartir el principio de suficiencia financiera, de autonomía financiera, de equidad, de solidaridad. Principios muy importantes, porque sabe usted que en las últimas actualidades políticas, fundamentalmente desde la irrupción de Vox y el posible pacto que las fuerzas de derecha hagan con Vox, se está planteando un debate sobre la recentralización de estas competencias. Por tanto, quiero decirle desde aquí, con ello termino, que soy una convencida autonomista, que creo que el Estado de las autonomías es una historia de éxito del conjunto del país, del conjunto de España, y que no voy a escatimar ningún tipo de recurso, no voy a hacer cicatera en la inyección en la bolsa, porque considero que construimos más país si tenemos una mejor sanidad, una mejor educación, unas mejores pensiones o una mejor política del bienestar social. Y creo, señorías, que ese tiene que ser el camino, más allá de discrepancias territoriales, pero poniéndonos de acuerdo en lo que es de todo, y termino, en que los ciudadanos en el centro y que, por tanto, todos nos debemos a que tengan igualdad con independencia de su nacimiento y de su nivel de renta. Muchas gracias. Gracias, señora ministra de Hacienda. Señorías, pasamos al punto tercero.